Bienvenidos. Esto es la revista Fisuras. El día de hoy tenemos a Marcelo Silva, que es politólogo, analista y docente universitario. Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo se encuentra? Muchísimas gracias, un cordial saludo. Para mí un privilegio poder conversar con ustedes. Bueno, Marcelo, recientemente hemos tenido las elecciones subnacionales en Bolivia. ¿Cuál es su evaluación? Bueno, hay que tener dos lentes importantes para poder realizar una evaluación objetiva del proceso electoral. El primero, por supuesto, hacer una comparación entre las dos líneas políticas que en este momento rigen en el país y su desempeño en relación a las anteriores elecciones subnacionales. Estas dos líneas políticas son el movimiento al socialismo, el gobierno, por una parte, y la otra, una dispersa cantidad de oposiciones políticas de todo tilde, además de toda característica política, por ejemplo, oposiciones radicales, oposiciones un poco más tenues y oposiciones que salen del mismo seno del movimiento al socialismo que se han consolidado en este proceso electoral. Por lo tanto, si vemos cómo les ha ido y cómo hacemos una comparación en relación al 2015, considerando especialmente el rendimiento del MAS, entenderemos que el 2015 el MAS obtuvo 6 de las 9 gobernaciones en juego y 2 de las 10 alcaldías más importantes del país. ¿Y a qué refiero a alcaldías importantes? Aquellas que son capitales de departamento y la ciudad del Alto, que se convierte en la alcaldía, que no es capital de departamento, pero que está entre las más pobladas del país. Es la segunda ciudad en el ámbito de población. Entonces, el MAS tenía como meta fundamental superar este resultado. Ese es el primer parámetro, el primer lente importante que vamos a utilizar para medir el resultado de las elecciones. El segundo es cuánto el movimiento al socialismo ha obtenido netamente en el proceso electoral. El año 2015, el último proceso subnacional, el MAS obtuvo el 40% de los votos totales en la elección subnacional. No nos olvidemos que previo a eso hubo una elección nacional donde Evo Morales obtuvo casi el 62% de los votos y venimos de una elección nacional donde Luis Arce Catacora obtiene el 55% de los votos. Bien, creo que estos dos elementos nos pueden dar una evaluación mucho más importante de lo que significa el resultado en función de a quién le fue bien o a quién le fue mal. Creo que además, por supuesto, utilizar otros parámetros puede dar susceptibilidades a diferentes interpretaciones, ¿no? Diferentes interpretaciones antojadizas, además, que indudablemente tienen un sesgo político que, por supuesto, es propio de aquellos actores políticos. Bien, sobre el primer parámetro, sobre el primer lente, que es comparar espacios de avance territorial, elecciones 2015, elecciones 2021, todavía no está nada dicho. Tenemos de las 10 alcaldías más importantes, el MAS solo habría ganado una, y esa una todavía está en mucha, pero mucha disputa en el ámbito del conteo. Faltan 4 mesas para contabilizar y todavía no se tiene un resultado claro, aunque se puede vislumbrar que podría ser el triunfo para el movimiento al socialismo en la alcaldía de Sucre. ¿Usted cree que el MAS está en un periodo de decadencia, como así refieren algunos analistas, o cómo observa más o menos estos resultados? Mire, los resultados, vuelvo a decirle, aquí ya hay una disminución del rendimiento electoral del MAS en el 2015. Hay una disminución. El MAS obtuvo 2 alcaldías de las 10 más importantes en 2015, hoy día solo obtiene una, ¿no? Que es la de Sucre, Claro. y de manera muy reñida, ¿no? Hay una disminución. En el ámbito de las gobernaciones, creo que el MAS tiene un tope, una posibilidad, porque habrá segunda vuelta en las gobernaciones, por lo tanto no se puede hacer una evaluación total. Creo que tiene un tope para alcanzar 5 gobernaciones. Por lo tanto, en el mejor de los escenarios, que recién los vamos a saber de aquí a 40 días, casi un mes, el 11 de abril,
solamente habrá conseguido 5 gobernaciones. Ese es el cálculo y la estimación que se tiene. Entonces habrá disminuido también una gobernación en relación a el anterior proceso electoral. ¿Qué es una disminución? Que es una performance peor que la del 2015, sí, pero creo que no se puede ser tan categórico en el momento de decir que hay un desmoronamiento del movimiento al socialismo. Creo que hay que ser muy paciente porque la lógica en Bolivia es distinta en las votaciones nacionales a las votaciones subnacionales. Eh, Solamente me parece que hay que tomar un elemento importante. Y ese elemento importante es definitivamente cómo anda la representación de lo nacional popular en Bolivia. Históricamente en Bolivia hay una línea divisoria entre el urbano, las clases medias, los sectores acomodados, los sectores progresistas, entre comillas, con los sectores nacionales populares, étnicos, pobres, marginales, plebeyos, si me permite el término. El MAS tiene el monopolio hasta el año pasado, que era la elección nacional, ha tenido el monopolio de la representación política de este otro lado, del lado de lo nacional popular. No ha habido quien le dispute, ¿no? Ni Mesa, ni Áñez, ni Doria Medina, ni ningún líder político histórico del país ha penetrado el lado de lo nacional popular y se ha presentado como opción política a esto. El MAS hasta esta elección, hasta la elección del año pasado ha tenido ese monopolio, o sea, la gente con raíces étnicas determinadas, con grados de marginación, etcétera, ha votado por el MAS. La pregunta para responderle concretamente es, ¿el MAS habrá perdido la representación de estos sectores en el nivel nacional? Me parece que no. Por lo menos en el ámbito regional sí tiene atisbos. Hay otras instancias que ya pueden decir, señores, el MAS no es el único que representa las reivindicaciones indígenas. El MAS ya no es el único que representa las reivindicaciones marginales, regionales. Creo que se han creado otros instrumentos, pero eso es a nivel regional. Habrá que ver si esos instrumentos como Jayaya, el movimiento Tercer Sistema, que han surgido en este proceso electoral, o el de Chuquisaca Somos Todos, en el caso de Damián Condori, un líder indígena que le está ganando al MAS, tienen una proyección a nivel nacional. Y yo tendría mis dudas. Creo que el MAS va a seguir teniendo todavía el monopolio de esta representación política a nivel nacional en los procesos electorales nacionales por un buen rato. Entonces, hablar de decaimiento es un tema muy categórico todavía. Y se puede mencionar que el MAS está dividido. O sea, hemos visto a un presidente, Evo Morales, ejercer un rol muy importante, ¿no? Pero también hemos visto muchos disidentes, como el caso de Bacopa. ¿Qué opina de esa situación? Bueno, más allá de las disidencias públicas que han sido conocidas por todos, Bacopa, se va alguno que otro ex componente, ex miembro del movimiento al socialismo, lo que se evidencia es de que internamente el movimiento al socialismo está seriamente fraccionado y que hay corrientes absolutamente distintas en visión al manejo no solamente político, sino de la gestión pública. No nos olvidemos que el Estado boliviano en el ámbito burocrático es muy grande, es muy grande. El Estado central en Bolivia es muy poderoso. Entonces, en este momento es cierto, puede haber un elemento de eh, espacios para todos, pero esto no inhibe la visión fraccionada que tiene el movimiento al socialismo en su interior. Primero, creo que hay una línea claramente vista, ¿no? Nítidamente vista. Es decir, creo que Evo Morales, que es jefe del partido político, presidente del instrumento político, como se le denomina, indudablemente tiene una muy fuerte presencia e influencia en la toma de decisiones políticas del MAS. Pero a la vez tenemos un presidente, Luis Arce Catacora, que indudablemente, allá de ser leal, lo ha mencionado varias veces, y ser parte del esquema de Evo Morales, es presidente del Estado.
y un presidente que no vaya a cultivar un perfil político puede derrumbarse en sí mismo. Es incongruente tener un presidente que no sea una figura política fuerte. Entonces, veremos después de este 7 de marzo cómo Luis Arce Catacora establece y fortalece un perfil político fuerte. Creo que todavía hay una tercera línea, y esa tercera línea es la del vicepresidente, David Choquehuanca, que indudablemente tiene también otra manera de ver las cosas y que por supuesto también juega de manera muy, pero muy enraigada a sus cartas políticas, especialmente en el marco de una visión indígena, una visión mucho más aymara, cosmo andina, ¿no? Que indudablemente tiene su propia definición de proyecto. Creo que estos son, por lo menos, los tres elementos que muestran hasta ahora una división y, una fracción, y un fraccionamiento en el MAS de manera interna. Pero habrá que ver cómo estas divisiones se profundizan o pueden llegar a cisar después de la elección del domingo. Después de la elección del domingo ya no habrá actividad política electoral en Bolivia. Entonces, la única actividad central será la gestión pública. Ahí responderemos preguntas centrales como, por ejemplo, ¿cuál será el papel de Evo Morales? Evo Morales es jefe del partido y ha estado activo porque las elecciones municipales estaban ahí, las elecciones subnacionales. ¿Cuál será su nuevo rol? ¿Tendrá influencia en el ámbito de las decisiones políticas? ¿Será el poder detrás del trono de Luis Arce Catacora? Esa es la pregunta que uno se hace. ¿Tendrá liderazgo sobre su bancada política? ¿Dará instrucciones a su bancada política en el Parlamento? Luis Arce Catacora solo seguirá siendo un presidente absolutamente burocrático, administrativo, técnico. ¿Asumirá un perfil político? ¿Llegará a tratar de pelear un liderazgo político dentro del movimiento al socialismo? ¿Cuál será el papel de David Choquehuanca? ¿Se quedará simplemente como una figura decorativa, simbólica, en el ámbito discursivo del movimiento al socialismo? ¿O tendrá un papel predominante en lo que significa, por ejemplo, decisiones que se van a tomar en la Asamblea Legislativa, donde él es el presidente nato de esa Asamblea Legislativa? Son preguntas que nos vamos a responder seguramente después de que termine la parafernalia del proceso electoral en Bolivia. Pasando a la vereda de la oposición, usted mencionaba la presencia de liderazgos fuertes en las regiones, pero no hablaba de la presencia de partidos fuertes, ¿no? ¿A qué se debe este fenómeno en Bolivia que haya más liderazgos que partidos? Bueno, lo que pasa es de que los liderazgos, y eso hay que recalcarlo, de las oposiciones políticas al MAS, tienen un fuste completamente regional, ¿no? No hay un liderazgo nacional de las oposiciones políticas, ¿no? Y esto se debe fundamentalmente a que las oposiciones han sido bastante estériles en el último tiempo, en los últimos 15, 20 años, de generar un proyecto político sólido a nivel nacional que sea alternativo al movimiento al socialismo. Las oposiciones han optado por lo más pragmático, lo más cercano, que son los espacios regionales para pensar en una reproducción, ¿no? Es una lógica feudal las que tienen las oposiciones políticas en Bolivia, es decir, se piensan, se crean y se reproducen a través de sus espacios territoriales, ¿no? Muy, pero muy específicos. Por ejemplo, Santa Cruz ha cambiado de líder, Rubén Costas ha dejado de ser el líder regional, ahora tenemos claramente la irrupción de Luis Fernando Camacho, pero que el discurso, la propuesta política de Luis Fernando Camacho solo se circunscribe a Santa Cruz, ¿no? No ha sido capaz de tener una irradiación a nivel nacional. Entonces, creo que las oposiciones tienen dos debilidades endémicas. Esta primera, que es indudablemente la incapacidad más bien de proyectar elementos que permitan presentar una propuesta a nivel nacional. Insisto, sus espacios únicos de reproducción han sido los regionales. Y el segundo elemento, que me parece importantísimo, es de que para las elecciones nacionales, a lo único que atisban es a crear conglomerados. Ese es el término. Conglomerados
que no tienen hilo de conducción de articulación política, propositiva, discursiva, etcétera. Es decir, bueno, muchachos, nos acercamos a las elecciones nacionales, entonces vengan, todos nos vamos a unir, ¿no? No importa que tú seas rojo, yo azul, yo verde, tú celeste, nos vamos a unir como sea. Y bueno, vamos a ir a competir contra el movimiento al socialismo, que sí es una estructura a nivel nacional. Eso, por supuesto, es repetitivo, reiterativo. Ha sucedido con Tuto Quiroga, Podemos, el 2005, que fue un conglomerado político que no tenía forma, no tenía cabezas, desapareció ese partido político. Pasó con Manfred Reyes Villa, Convergencia se llamó eso, el 2009, ¿no? Donde no hubo una articulación política. Sucedió con Samuel Doria Medina el 2014, con la estructura de Unidad Demócratas, donde igual todos se fusionaron, se cohesionaron y luego el frente, el partido político, la alianza desapareció. Y sucedió finalmente con Comunidad Ciudadana, con Carlos Mesa en esta elección del 2020. ¿No? Donde también Comunidad Ciudadana es una articulación amorfa de frentes y partidos políticos que indudablemente también tiende a desaparecer indudablemente del espectro electoral boliviano para una futura elección. Ahora, fíjese, tan endémica es esta situación que ya la oposición política está pensando en cuál podría ser la figura, nuevamente, que aglutine para la elección del 2026 a las fuerzas opositoras, la elección del 2025. O sea que es un libreto frustradamente repetido. Bueno, hemos tenido unas elecciones bastante complejas por la pandemia, pero también porque recientemente han sido las elecciones presidenciales. ¿Cree que estas elecciones han sido más una evaluación del gobierno o más un resultado del contexto? Creo que hay, permítame utilizar este término, creo que hay que hurgar, ¿no? Para no trillar en el análisis, ¿no? Porque llegado el momento, el análisis es eso, ¿no? Hurgar, escarbar. La composición de los resultados electorales subnacionales tiene muchos factores, es multifactorial, ¿no? Y el hecho de ser multifactorial implica, por ejemplo, el perfil de los candidatos, ¿no? En las elecciones subnacionales la gente vota mucho por los candidatos. Son elecciones políticas y las son. Prima el aspecto político en algunas regiones y en algunos lados, sí, pero también son muy importantes los candidatos, ¿no? Y eso pueden soslayar los resultados en las elecciones subnacionales. Podemos poner muchos ejemplos donde partidos que no, o agrupaciones que no han tenido ni presencia a nivel nacional, ni siquiera han participado en la elección de 2020, han tenido éxito en las elecciones subnacionales recientes, ¿no? La revelación, por ejemplo, el movimiento Tercer Sistema de Félix Pazzi, que tuvo una escueta, no escueta, ni siquiera participó en las elecciones nacionales anteriores y ahora tiene el control de dos alcaldías importantes y probablemente dos gobernaciones a nivel departamental nacional, por supuesto que no dejan de ser importantes. Y eso porque apostó a muy buenos candidatos, ¿no? Entonces, primer factor. Segundo factor, la estructura política, ¿no? El armazón político, que es el partido, el instrumento, que en este caso no solamente puede ser nacional, también puede ser subnacional, ¿no? Necesitas tú un apoyo político, un instrumento político que pueda sostener la campaña. El tercer elemento es el que arrastras de las elecciones del 21, del 20. Es decir, más anti más, ¿no? Esa dicotomía. La gente ha ido a votar también en base a esa dicotomía. Lo ha hecho en varias ciudades, lo ha hecho en algunos departamentos, ¿no? O sea, puedo no estar de acuerdo con el candidato, ¿verdad? Pero este candidato es de oposición. Entonces, si es de oposición, yo voy a votar por esa oposición. Y creo que en un cuarto lugar está el hecho de asimilar la percepción de la gestión pública nacional al voto a nivel nacional. Pero creo que ese es
Creo que esa instancia es minoritaria por dos razones. Una, porque recién tenemos 4 meses de gestión. Vamos a los 4 meses de gestión gubernamental de Luis Arce Catacora. Es decir, es muy difícil establecer una evaluación precisa de las medidas que toma el gobierno en relación a varios aspectos de la gestión pública. Entonces, no hay una idea generalizada, consolidada del electorado. Y el segundo elemento es porque indudablemente hay temas que son altamente sensibles en el ámbito de la propuesta electoral a nivel todavía regional. Crisis educativa, crisis de salud, crisis económica. Le vamos a poner el orden que usted quiera. Puede ser crisis de salud, crisis económica y crisis educativa. Pero estos tres elementos son los que abundan en la crisis del país. Creo que son crisis donde indudablemente las propuestas han sido más centradas a lo que los candidatos en las elecciones subnacionales estaban apuntando. ¿Cómo observa el factor de que se haya tratado de judicializar la política? ¿Cree que ha sido influyente en algunos casos? Sí, sí, definitivamente. Creo que en el caso de algunas candidaturas en las elecciones, especialmente municipales, ha habido una influencia muy grande. Creo que el repetir, a ver, si hemos hablado de las oposiciones políticas al MAS y hemos dicho que hay un argumento fracasadamente reiterativo, ¿no? Frustradamente reiterativo, de aglutinarse, encerrarse en una visión absolutamente regional y luego tratar de aglutinarse y participar en elecciones nacionales. Hay argumentos también reiterativos que llevan al movimiento al socialismo siempre a tener algunos sobresaltos en las elecciones subnacionales. Dos criterios que me parecen que son tramas viejas que fracasan en este ámbito. El primero es la judicialización de la política, ¿no? Es decir, tratar de perseguir políticamente al contrincante, no pensando que eso en muchos de los lugares produce un efecto boomerang, ¿no? Es decir, la gente entiende que es una persecución y por lo tanto todavía se decanta mucho más, de manera mucho más solidaria, con el candidato, entre comillas, que es víctima de esa persecución política. Ya le ha pasado al MAS muchas veces en las elecciones subnacionales, es decir, han salido candidatos y de repente han empezado a anunciar, le vamos a hacer juicio, que aparece esto, que esta denuncia de corrupción, y el resultado ha sido inverso a lo que más esperaba. Y la segunda trama es confiarse mucho en los ámbitos subnacionales en el famoso voto duro, voto fidelizado. Ha pasado en el Alto, por ejemplo, ¿no? Es decir, creer que la gente va a votar por el MAS porque está decidido así. Hemos ganado con 80% en la elección nacional acá, y eso significa que nuestro voto va a ser repetido porque la gente está incondicionalmente a nuestro lado. Y este voto es casi un voto fidelizado, irracional, van a tener que votar por nosotros. Esa es otra lógica que ha perjudicado al MAS y eso no sucede. El elector en Bolivia es inteligente, sabe discernir muy bien cuáles son los momentos, por quién votar en cada elección, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay esas dos tramas, ¿no? Que son las causantes fundamentales de los resultados adversos que ha obtenido el MAS en estas elecciones subnacionales. Muy bien. Y bueno, queríamos también preguntarle acerca de los acontecimientos que pasaron en Bolivia en los anteriores años del 2019 y 2020, ¿no? Cuando se produjo la salida de Morales, el referéndum del 21F. ¿Qué nos puede contar? ¿Cree que hubo un golpe de Estado? ¿Cómo ve esta situación? Es muy difícil establecer eso porque además se ha vuelto en una cuestión de Estado, de discurso monocrómico del gobierno, ¿no? En Bolivia usted si pregunta a una autoridad de gobierno sobre cualquier tema, economía, salud, el precio del pan, etcétera, previamente le va a hacer un prólogo y va a responder en el gobierno de facto, en el gobierno dictatorial, en el gobierno inconstitucional, ¿no? Es decir, casi se ha convertido en una muletilla discursiva. Entonces, esto, por supuesto, lleva
a que este tema que ha sido absolutamente monocrómico en el discurso del gobierno llegue a ser esclarecido, que es lo que realmente sucedió en octubre y en noviembre del año 2019. Un golpe de Estado, un acto sedicioso, una sonada popular, es decir, hay varias posibilidades. Yo no me pronuncio mucho al respecto, pero puedo decir que ha habido una reacción autoritaria o una respuesta autoritaria a una forma casi tiránica de ejercicio del poder político, o sea, una parafernalia completamente distinta, ¿no? Es cierto, se respondió de forma autoritaria, pero ante una lógica que encaminaba indudablemente a una tiranía disfrazada de democracia. Es decir, ambas cosas, por supuesto, completamente salidas, si usted quiere la foto completa del escenario. Decir que el gobierno del MAS era la expresión máxima, o Evo Morales era la expresión máxima de un régimen democrático, además que de un lugar donde se respetaba la separación de poderes, la institucionalidad, es, por supuesto, tener una visión alejada de la realidad. Lo mismo que decir que Yanine Áñez estuvo fiel y legalmente enmarcada en el ámbito constitucional y que no utilizó la fuerza, también es engañarse. Evo Morales tuvo atisbos de convertirse en una especie de tiranía en Bolivia, y la respuesta del gobierno de transición de ese entonces fue una respuesta dura y que está prácticamente muy cercana a modelos que no son precisamente los más aconsejables en el ámbito de un gobierno constitucional, ¿no? Las muertes de Sencata y Sacaba son todavía deudas históricas de la historia del país. Entonces, la justicia en algún momento establecerá seguramente si es que se puede instaurar un juicio de responsabilidades a Yanine Áñez y sus ministros, ver la posibilidad de establecer si hubo un golpe de Estado o una ruptura del orden constitucional. Hemos visto en este gobierno de Luis Arce Catacora que se vuelve a utilizar también la misma narrativa, ¿no? Como lo mencionaba. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace y por qué muchos analistas se preguntan de que Luis Arce utiliza estos argumentos para tapar un poco la crisis que mencionaba? ¿Es real esta situación? ¿Cómo lo observa? Yo creo que hay tres elementos, ¿no? Uno es de que la muletilla del gobierno de facto, etcétera, etcétera, ayuda, por supuesto, mucho a cubrir estos errores de gestión. Es decir, señores, hay una crisis de salud importantísima, los centros de salud no están colapsados por el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, pues nada, no deja de ser distractivo el hecho de poner una cortina de humo y decir, bueno, ahora vamos a iniciar juicio de responsabilidades aquí, que el gobierno dictatorial, etcétera. Sí, no deja de ser una muletilla. El segundo elemento es porque ese discurso es el único que creo en este momento crea cohesión dentro del movimiento al socialismo y puede crear cohesión en la administración del movimiento al socialismo y el gobierno en sí mismo. Creo que el gobierno y el MAS tienen una visión polifacética ya de diferentes visiones, polifacética de visiones. Le es difícil al MAS mantener la unidad, un criterio único de percepción, no solo de la gestión pública, sino de las visiones políticas que existen dentro. Y creo que el único elemento nucleador dentro del MAS es eso. Si hay algo que el MAS evidentemente sufrió, fue el gobierno de Yanine Áñez, ¿no? Y lo sufrieron todos. Gente que estuvo en la embajada mexicana refugiada, gente que tuvo que ir del país, gente que escapó, gente que prácticamente fue perseguida políticamente, militantes que fueron reprimidos, además en un control de la pandemia que indudablemente fue muy autoritario por parte del gobierno de Yanine Áñez. Entonces, como que ese discurso es identitario dentro del MAS en este momento. Todos se reconocen, sí, sí, bueno, que de alguna manera dice, ¿no? Y este es el tercer punto, despierta o aviva una constante paranoia
de una recomposición de la oposición política, ¿no? No deja de ser importante la utilización de ese discurso para decir, cuidado, 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 acuérdense lo que hemos vivido, nos han sacado del poder, por lo tanto es mejor que estemos unidos, es mejor que tengamos una posición política unida, que no existan divisiones, que no nos cuestionemos, porque si empezamos a hacer eso, miren lo que se viene. Otra vez vienen los golpistas, otra vez nos van a sacar del poder. Y quiero decirle que en esta elección subnacional hubo mucho de ese discurso. No nos olvidemos que gran parte de los actores que fueron producto de octubre y noviembre del 2019 participaron en este proceso electoral. Yanine Áñez, que fracasó en su candidatura, Marco Pumari, que fue también candidato a gobernador, también fracasó en su candidatura. Pero, por ejemplo, Iván Arias, que fue uno de los ministros más sobresalientes de la gestión Áñez y que, bueno, ha ganado la alcaldía de La Paz. Y creo que el producto suntuario más grande es Luis Fernando Camacho, que fue el artífice, el ideólogo de la caída de Evo Morales y que hoy es gobernador de Santa Cruz. Entonces, claro, me imagino que el movimiento al socialismo y el gobierno van a ver muy de reojo esas candidaturas, fundamentalmente la de Arias y la de Camacho, que sí han sido partícipes, ¿no? Fundamentales de ese proceso sedicioso. Entonces, me imagino que también discursivamente en algún momento se les dará durísimo a estos candidatos, bueno, ahora ya autoridades electas, sin duda alguna. ¿Y usted cree que eso ponga en crisis un poco la gestión conjunta de la pandemia y de sus consecuencias? El hecho de coordinar con adversarios políticos. Creo que va a ser muy difícil para el gobierno sentarse en la mesa con estos actores. Y no por la mala predisposición que tengan los actores políticos, sino por lo que hemos venido hablando hace minutos, es decir, la insistencia en el discurso. Yo no me imagino a Luis Arce Catacora un 16 de julio encendiendo la tea de Murillo al lado del ministro más sobresaliente de lo que él llama golpe de Estado, ¿no? Es como que le estás reconociendo legitimidad. Es como que le estás diciendo, lo has hecho bien. Bueno, me has dado un golpe de Estado, has roto la Constitución, etcétera, pero bueno, ahora tenemos que estar juntos encendiendo la tea de Murillo. Yo lo veo muy incómodo para Luis Arce Catacora. Todavía entendiendo de que Iván, nuestro querido negro Iván Arias, va a ser anfitrión de Luis Arce, porque es el alcalde de La Paz, ¿no? Entonces, esto es increíble. Y cómo no tener relación, cómo no sentarte a la mesa, cómo no negociar, cómo no planificar con el gobernador más importante del país, no solamente en el ámbito económico, espacial, territorial, sino también político, que es que representa la gobernación de Santa Cruz. Estamos hablando de Luis Fernando Camacho. También me imagino que va a ser incomodísimo para Luis Arce Catacora y para la estructura del movimiento al socialismo sentarse a la mesa con estos actores políticos, ¿no? ¿Cuánto puede afectar esto a la gestión? No soy muy optimista. No soy muy optimista. Creo que esta incomodidad puede todavía tener algunos efectos en el ámbito de no facilitación de la gestión coordinada. Bueno, muchas gracias. Hemos tenido a Marcelo Silva con nosotros. Ha sido un gusto tenerlo, Marcelo. Y esperamos tenerlo en otra ocasión. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.